no nos escandalizamos, ¿no? Si usted lo tiene en digital. Yo como soy joven, traje una versión nueva, Biblia viva, ¿no? Como yo soy un joven de 44 años todavía, tengo que aprovechar, me quedan algunos días todavía. Así que yo voy a leer esta versión, usted puede leer la que tenga ahí. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 15. No resistí no ponerme la chaqueta, tuve que ponerme la chaqueta, ¿no? Mi formalidad me cuesta un poco. Pero tampoco vamos avanzando, ¿no? Un poquito ahí. Amén. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 13. ¿Lo encontró? Hasta los lentes me arreglé ahora para venir a la inauguración. Dice la palabra del Señor, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado, más bien sigo adelante trabajando, me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. De esta manera, sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites disfrutar. Gracias, Señor, porque estamos cumpliendo con esa gran comisión que tú nos entregaste, de ir y hacer discípulos. Gracias, Señor, por esta casa que cumple su primer año, siendo, Señor, luz, siendo la sal en medio de este sector, en medio de esta comuna. Gracias, Señor, por lo que se han añadido. Gracias por los pastores, Señor, de esta casa y por cada uno, Señor, de los amigos que también se han dado cita para poder celebrar este primer año. Pero, Señor, en esta hora no podemos hacer esto sin considerar la reflexión en tu palabra. Encomendamos estos minutos, Señor, que en los que invertiremos, Señor, en poder sacar, Señor, lo que tú quieres hablar para nuestras vidas. Usa mi vida, mis labios, como también que tu Espíritu Santo en esta hora se mueva con completa libertad en medio de la congregación. Te damos gracias y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Como ahora trabajo con niños, me creo más lúdico, así que ando como que me rejuvenecí. Bien. No quiero ser el Grinch de la fiesta, ¿no? Muy por el contrario. Estamos contentos, agradecidos del Señor por este primer año. Como dije antes, no ha sido fácil. Han habido lágrimas, han habido quizás desvelos, quizás momentos que pareciera que la cosa no avanza, pero podemos dar fe. Y estando desde afuera, nosotros mirando que el Señor ha sido fiel y sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Así lo cantábamos. Y se cumple este año nuevo y es válido poder celebrar, es válido poder abrazarnos, es válido porque ha habido un esfuerzo, ¿no? Pero le damos la gloria al Señor porque también ha usado nuestras vidas para poder ser parte del avance de su reino, parte del avance de su iglesia. Pero ¿nos quedaremos solo con este primer año? ¿Qué sigue? Avanzar. Muy bien. Bueno, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir hoy día. Como dije, la palabra del Señor se sigue cumpliendo, pero ¿y ahora qué? En la vida nos ponemos metas. En la vida nos ponemos metas y es válido, necesitamos ponernos metas. Nos ayuda a ordenar nuestros objetivos, para dónde estamos apuntando, para dónde estamos caminando. Cuando no hay metas, cuando no hay un objetivo, simplemente fácil nos salimos del camino y perdemos tiempo, perdemos fuerza, incluso podemos perder el blanco y no llegar a la meta. Más sabemos que como creyentes hay una meta gloriosa que desde el momento que Jesucristo vino a ser el Señor de su vida, todos nosotros seguimos, que es la eternidad. Pero mientras tanto, hay una tarea, hay un mandato, hay una función, hay un compromiso que la iglesia debe tener con establecer discípulos de Cristo, que la iglesia se expanda desde el Libertador hasta lo último de la tierra. Y en eso el Señor quiere también hoy día llamar nuestra atención. Está bien, celebremos, lo vamos a hacer. Hay casa nueva, decía por ahí un cantante, tenemos que celebrarlo como Dios manda, decía un cantante ahí. Pero, ¿qué sigue de esto? Hace poco celebrábamos Semana Santa, hablábamos a la congregación. Hay una emocionalidad de ver al Cristo histórico en esa cruz, y a nosotros es nuestra razón de ser. Pero más allá de lo que puede ser un jueves, viernes, sábado, un domingo de resurrección, ¿qué pasa el lunes, el martes?
¿Cómo sigue siendo ese Cristo en mi vida? Y quizás también hoy día, celebramos hoy día, pero ¿qué pasa mañana? ¿Cómo continuamos? Bueno, la palabra del Señor es clara y el apóstol Pablo hace aquí esta descripción a los amados de Filipos y lo desafía a través del ejemplo de Cristo. Antes de este capítulo, ¿no? Viene diciendo que cada uno ahí puede mirar que Jesucristo, el ejemplo de la iglesia, ¿no? Se despojó de sí mismo, se despojó, siendo Dios, se despojó de su divinidad por amor de usted y de mí, vino a esta tierra, se hizo hombre, pagó en una cruz, siendo inocente, por amor de usted y de mí, cumplió el propósito por el cual el Padre también lo había encomendado. Y ese es nuestro modelo, nuestra máxima, ¿no? El despojarnos de nosotros mismos. Por lo tanto, después de esto, Pablo sigue ahí y empieza a hacer algunas advertencias. Hay ahí algunas situaciones de los judíos o judaizantes ahí que están queriendo ensuciar la iglesia. Sepa usted que el primer conflicto de la iglesia cristiana a poco andar fue producto de diferencias que hubieron entre los judíos cristianos y los judíos griegos. Diferencias que empezaron a marcar un quiebre y estas cosas venían de a poco y trataban de poner más cosas de lo que Cristo había venido a enseñar. Querían aplicar ahí humanamente exigencias y ahí Pablo le dice, tengan cuidado. Y Pablo ahí empieza a hacer también una autorreferencia, ¿no? De lo que ha sido su vida, su llamado, su trayectoria. Necesitamos observar estas conductas, pues si las desatendemos nos pueden, como dije antes, desenfocar del objetivo, de la meta, que es la eternidad, pero mientras tanto de cumplir la tarea que el Señor nos dejó de hacer discípulos. Por lo tanto, quiero tratar de proponer a ustedes tres razones para la meta poder alcanzar y en el camino no desviarnos del objetivo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Primero, para la meta alcanzar necesitamos reconocer que fuimos llamados con un propósito. ¿Puede decir usted? Fuimos llamados con un propósito. Amados, Pablo, después de llamar a seguir el ejemplo de Cristo, viene con fuerza y le dicen, yo mismo tengo razones más que suficientes para poder de alguna forma quizás hasta gloriarme. Dice ahí que era judío, se instruyó en la mejor escuela, viene dando un sinfín de cosas, más dice que su mayor experiencia ha sido conocer a Cristo, el Señor de su vida. Y en esto Pablo no se pierde, con tal de ganar y de vivir para poder alcanzar la meta gloriosa, la meta eterna. Esa meta gloriosa podemos también nosotros desprender una acción. Dice ahí el texto, no quiero decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. No quiero que mi boca lo diga, no quiero aparentar algo que yo no quiero, puesto que sé que esto es parte de un proceso para poder llegar a la meta gloriosa que es esa eternidad. No es para sentirme orgulloso, ni que la emoción me ponga sobre el que me llamó. Por eso digo, celebramos este año, pero ¿cómo continuamos los días que siguen? Pablo está hablando que hay una meta y hay un objetivo, apunta, pero amado dice también, para alcanzar esta meta necesitamos reconocer que cada uno de nosotros fue llamado con un llamamiento eterno. Dice la parte final del 12. Pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Por eso escogí esta versión, porque lo deja muy claro. No me quedo pegado, no me quedo entrampado. Reconozco primeramente que Cristo ha sido lo mayor que en mi vida ha podido impactar, ha podido transformar, pero continúo a esta meta y en esto debo entender que hay un propósito eterno para mi vida. Hay un propósito universal. ¿Cuál es el propósito, el fin de la iglesia? Predicar a Jesucristo el Señor, ¿no? Entendemos por iglesia la comunión. Estamos dentro de este templo. Aquí somos edificados, somos fortalecidos, empoderados para poder cumplir con nuestra tarea. Pero ¿sabe qué? De ese propósito general hay un propósito específico para la vida de Rocío, de John y de cada uno de nosotros. Lo interesante es saber, primero, reconocer cuál es ese propósito específico para mi vida, puesto que todas las tareas que tú y yo hagamos confluyen en poder cumplir con la gran comisión. Es que yo solamente estoy recibiendo a las personas en la puerta. Bueno, quiero decirte que esa tarea es, pero importantísima, porque un abrazo, una buena bienvenida en esa puerta puede cambiar la vida, el destino de alguien que puede venir totalmente perdido y saber que ese abrazo es Cristo que le está
trayéndole, está invitando. Yo me perdí por muchos años y algunos saben mi historia, pero si hay algo que me marcó, fue cuando me volví a Cristo y en una puerta así muy parecida a la de este templo, un hombre que nunca me había visto me abrazó como si toda la vida me hubiera visto, me dijo, Cristo te ama, bienvenido. Eso a mí me quebró, me quebrantó y hasta el día de hoy, y en nuestra iglesia es una de las cosas que hemos querido imponer, digamos, ¿no? De poder fortalecer lo que es la bienvenida en ese lugar, porque eso cambió mi vida, no la persona, sino al Cristo que a través de esa persona me hizo entender que el Señor me estaba llamando. Por eso, todas las tareas que nosotros hacemos confluyen en cumplir con la tarea de la gran comisión. Por eso digo, lo importante es saber, primero, reconocer que hay un propósito específico para mi vida, ya sea la enseñanza, ya sea la cocina, ya sea pintando, ya sea gestionando, ya sea predicando. Somos un cuerpo y todos los órganos son importantes, pero dentro de ese cuerpo, ¿qué órgano yo soy? Por lo tanto, reconocer ese propósito específico. Debo hoy día poder entenderlo para proyectar a lo que sigue desde mañana, cómo seguimos trabajando, cómo seguimos funcionando, cómo nos disponemos, porque por ahí puede llegar el orgullo, por ahí puede llegar el conformismo, algo muy propio de esta sociedad en este tiempo, ¿no? Pero ¿para qué? Si hay alguien que lo hace. Y por ahí nos relajamos y pasan los días y nos desenfocamos y nos alejamos de la meta. Más el Señor se ha permitido que esta casa se levante. Y me encanta porque este lugar fue construido para ser casa de Dios, templo, un lugar, puerta del cielo, un lugar donde las almas pueden encontrar refugio. Y a pesar que la historia quizás por algún momento se cerró, el Señor no había perdido el control. Y en sus planes estaba que Camino de Gracia pudiese también servir a través de este lugar. Denle un aplauso a Jesús. A mí eso yo lo cuento en todas partes. Y no es primera vez, hay muchos testimonios de lugares, incluso hay un lugar en el norte chico que se vendió a un supermercado, pasaron los años, se destruyó el supermercado y volvió a ser templo. Porque los planes de Dios son perfectos, ¿no? Los hombres metemos ahí un poco la mano y echamos a perder los planes de Dios, pero los planes de Dios no se equivoca. Por lo tanto, si el Señor ha permitido que esta casa siga siendo la sal y la luz en medio de este sector, necesitamos reconocer que hay un propósito también general, como un propósito específico para cada uno de nosotros. ¿Qué viene por delante? Rechacemos la emoción. Mi padre ha bautizado un término, los creyentes temporeros. Estamos en una zona agrícola y San Vicente es mucho más agrícola que acá. Yo vengo de San Vicente de Tahuatahua, el corazón del valle, dicen por ahí, ¿no? No nací ahí, pero me siento como parte. Me pongo camisa de guaso, pero no tengo ni tierra, ¿no? Pero bueno, está el corazón ahí. Pero mi padre siempre dice, están esos hermanos temporeros y es algo que se da mucho allá, hay mucho temporero. Y por ahí tenemos gente que entra y sale como temporeros de la fe, por temporadas, en el buen sentido, ¿no? En ese propósito específico. Debo entender que no depende de la temporada en cual esté viviendo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, ante eso, amada iglesia, quiero en el nombre de Jesús desafiarte a lo que viene adelante para el año que sigue. ¿Qué viene? Los planes y propósitos. Hay extensión, hay multiplicación. Como distrito hemos quemado las naves para que el distrito y las asambleas de Dios y la iglesia de Cristo pueda llegar a las 33 comunas de nuestra región. Y necesitamos iglesias como esta, que prenden, que encienden al llamado, como iglesia de integridad. Ya próximamente van a abrir ahí una hija y viene otra en camino, por ahí ya me decía el otro día el pastor. Y aquí también sé que el Señor está despertando a hombres y mujeres con esa hambre de que el reino de los cielos sea establecido. Esa es nuestra tarea. Mientras llegamos a la meta, esa es nuestra tarea. Por eso, reconozcamos que hay un propósito específico para nuestras vidas. Número 2. Qué bueno que pusieron reloj porque se me arranca un poquito. Necesitamos resistir al servicio mirando por el espejo retrovisor. Necesitamos resistir al servicio mirando por el espejo retrovisor. El verso que sigue del capítulo 3 dice, hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado. No pienso, no está en mi mente, dice Pablo. Más bien sigo adelante trabajando. Me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Pablo no se rinde.
hasta la meta alcanzar. Está agradeciendo, fueron generosos con él, pero también le está exhortando ahí en medio de lo que agradece. Extensión, la proyección, mirar más allá de nuestra propia vista. Eso es lo que el Señor quiere también inquietarnos. Pero hay algo que a veces también nos impide poder seguir avanzando. Por eso para este segundo año que ya estamos empezando a vivir, necesitamos resistir al servicio mirando por ese espejo retrovisor. El espejo retrovisor a veces es necesario mirar. ¿Cuántos tienen licencia o manejan vehículos? ¿Para qué usamos el retrovisor? ¿Para tener alguna referencia? ¿Para cuidarnos de algún peligro? Pero ¿qué pasa si yo miro el retrovisor, venía para acá y hubiese venido los 40, cada vez me demoro menos en llegar a Rancagua? Dejémoslo ahí, ¿no? 40 minutos sin comentarios. Y si yo hubiera venido así, lo más probable es que no hubiese llegado, ¿no? Lo más probable es que hubiera terminado ahí debajo de un camión o algo, porque no podemos ir por la vida mirando el espejo retrovisor de la vida. Lo que somos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Todas. Hoy día me tocó ministrar a una mujer y me decía, mire, yo me alejé un poco, hice mi vida a mi manera, hoy día tengo 2 hijos, convivo. El Señor no te juzga, tienes que ver tu situación, pero acércate al Señor, a ese mismo Señor que un día impactó tu vida, ¿no? Y vuelve a vivir y ordena tu vida y vuelve a experimentar, porque las cosas viejas pasaron, la gracia está ahí para recibirnos, ¿no? La iglesia a veces nos apunta con el dedo, pero ese es el Cristo al cual yo sirvo. Y yo soy uno de segunda oportunidad. Por lo tanto, soy un defensor de las segundas oportunidades, ¿no? Soy un reciclado ahí de que estaba perdiéndose y el Señor tuvo misericordia de mí. Por lo tanto, amados y amadas, qué importante es mirar y saber mirar por ese espejo retrovisor. A veces necesitamos mirar para decir, gracias Señor, gracias Señor, porque si yo no te hubiese conocido, como dice una alabanza, quizás qué sería de mí, no estaría aquí si tú no fueras el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. Necesitamos mirar para agradecer. Un año ha transcurrido y mirar para decir gracias Señor, porque a pesar de las penas y la tristeza tú has sido fiel y aquí ya estamos cumpliendo nuestro primer año. Pero no nos podemos quedar mirando y avanzando al segundo año, mirando porque no vamos a avanzar y nos vamos a desenfocar. Necesitamos, como dice Pablo, no pienso que ya yo lo haya alcanzado. No, saquémonos la cabeza. No, ya un año ya estamos. No. Gracias Señor, no lo hemos alcanzado. Hay una meta eterna. Sigo adelante y trabajo. Decía un hombre, trabajo. Me olvido de lo que queda atrás. Y trabajo, me esfuerzo. Por eso me gusta esta versión. Me esfuerzo. Hay una intencionalidad en cada uno de nosotros a no vivir de ese espejo retrovisor de lo que no funcionó, de lo que no fue, de mi propio pasado, porque nosotros somos nuestros peores enemigos y poder mirar hacia adelante, proyectarnos hacia adelante, hacia esa meta suprema, ese día glorioso cuando estemos eternamente alabando y glorificando al Señor. Por eso en esta hora, denle un aplauso a Jesús. Sí, amén. Por eso en esta hora, amados, que el espejo retrovisor de lo que en el año no funcionó, no nos estanque, no nos deje ahí reprimidos. Amados amigos, avancemos hacia adelante, vienen nuevas, las bendiciones del Señor nuevas son cada mañana. Hay un sinfín de cosas que el Señor tiene para ustedes que ni se imaginan. Solamente está en disponerse. ¿Se acuerdan el año pasado, Walter Serantes? Solo a uno vengo a buscar. Solo a uno vengo a buscar. Y en ese proceso el Señor está esperando que nosotros podamos entregarnos completamente a Él y poder entonces, así como dice el apóstol Pablo, lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Ya el tiempo no lo podemos volver atrás. Yo siempre me recrimino algunas cosas, pero sé que ya nada puedo hacer. Me hubiera gustado ser papá mucho más joven, pero eso ya no, ya fue, ¿no es? Entonces, pero uno a veces queda ahí, no hice esto. Somos nuevas criaturas, en esa nueva vida que Cristo nos ha venido a entregar, a regalar. Debemos vivir y proyectar también el trabajo de la iglesia. Mirar ese espejo para dar gloria a Dios, pero proyectarnos a lo que viene adelante. Alcanzar a aquellos que aún no conocen al Señor. Salir de la segmentación de la fe. La fe no solamente es el día sábado cuando estamos en este lugar. Mi fe impacta las 24 horas del día, 24/7. Soy sal y luz de Cristo para este mundo que necesita con urgencia. El único que puede cambiar su vida y su futuro, que es Jesucristo el Señor.
Hoy día me ha tocado conocer un contexto muy duro de la realidad de la vida. Y no hay otra verdad, no hay nada que me pueda mover más de poder decir abiertamente que solo Jesucristo es el que puede cambiar el futuro de niños que quizás están en medio de un contexto de drogas, de narcotráfico, de balas, de abusos, de vulneración de derechos. Solamente Cristo puede cambiar el curso de esas vidas. Solamente Cristo es la respuesta. Ayer estuvimos ayer y hoy en un retiro, predicó el pastor el presidente nacional, Moisés Labarca, el vicepresidente. Y él decía que había estado en una comida con un político del Frente Amplio y uno de republicanos. Y él estaba al medio. Y dice que ambos defendían su proyecto, pero finalmente dentro de lo que ellos querían, que tenían muy buena intención, él decía, solamente Cristo el que puede transformar la vida de las personas. Él nos decía, ¿no? Cada uno defendía, pero finalmente es un deseo humano y sabemos que solamente Cristo es la esperanza, por mucho que se quiera vender o dar señales de humo. Por lo tanto, amados y amadas, como un seguidor de Cristo, debo traer a la memoria los cambios, las transformaciones que el Señor ha hecho y a través de ese espejo solamente darle gloria y enfocarme a lo que viene adelante. Pablo tenía razones para mirar atrás y sentirse culpable. ¿Qué hizo Pablo? Algo chiquitito. Persiguió a la iglesia cristiana. De hecho, en el primer mártir, ¿no? Dice ahí que le entregaron las ropas a un tal Saulo, ¿no? Estaba ahí sus manos manchadas con sangre, pero a pesar de su pasado, Cristo salió a su encuentro camino a Damasco y cambió todas las cosas, así como ha sido con usted y conmigo. Y quizás podría haberse recriminado y no avanzar y no haber sido el padre de las misiones, de haber extendido, de haber llevado el mensaje que usted y yo podemos disfrutar a los gentiles, más que dejo atrás y me proyecto hacia lo que viene adelante. No vive del pasado, sea bueno o sea malo. Amado y amada, no vivas del pasado, sea bueno o sea malo. Vive de ese presente y esa esperanza eterna, un presente continuo, porque el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Yo soy la resurrección y la vida. El que a mí viene, dice el Señor. Por un lado dice, no tendrá sed jamás. Dice, no morirá eternamente. El Señor nos da esa promesa. Necesitamos echar mano a esas verdades y que el espejo retrovisor, por lo tanto, no sea el que nos detenga, sino que nos permita avanzar. Por eso necesitamos renunciar a este espejito que a veces nos ayuda y poder proyectar el trabajo, lo que viene ahora en adelante. En el poder de la transformación. Comenzar a hacer esa vida nueva y abundante que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Empezar a experimentar esa novedad de vida para poder entonces la meta alcanzar. Y por número 3, renunciar a mis propios intereses en favor de la unidad. Necesitamos entonces reconocer, resistir, me gustan los verbos, y renunciar. Renunciar a mis propios intereses en favor de la unidad. De esta manera sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. ¿Se lo ofreció solamente a Pablo o se lo ofreció a la iglesia de todos los tiempos? Hay entonces implícitamente un llamado a la renuncia a mi propio interés en favor de la unidad para que se cumpla entonces la palabra del Señor, para ganar ese premio que Dios ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. Dice el 15, así que atentos todos los que hemos alcanzado madurez. Todos debemos pensar de esta manera. Hoy día estuve con el pastor Roberto Ruz y siempre que lo veo le digo, hay un lema que usted impuso en sus gestiones y era, en unidad crecemos más. Y simplemente en unidad solamente es posible crecer. No hay espacio para los llaneros solitarios. La iglesia, como dije, la misión de la iglesia es predicar a Cristo. Por lo tanto, aquí como vuelvo a reiterar, somos edificados, fortalecidos para cumplir con la tarea. Por lo tanto, no se trata de mí. No se trata de que el pastor John a mí no me saludó, que el pastor John que la pastora Rocío a mí no me considera. No se trata de darme en el gusto a Leonardo Calabrano. Se trata que a través de mi vida Cristo sea glorificado. Por lo tanto, para poder extendernos a lo que viene hacia adelante, necesitamos renunciar al egoísmo, renunciar a nuestro propio yo,
para que se cumpla la promesa que el Señor hizo, no solamente a mí, sino a todos a quienes han puesto su confianza en Él. A veces nos cuesta renunciar a nuestro propio yo. Nos cuesta. Y somos humanos. Y se lo dice a alguien que le cuesta. Se lo dice a alguien que ha sido tratado por el Señor y ahí golpeado para poder aprender, porque a veces soy muy duro. Y he tenido que aprender en el proceso a poder renunciar a mi yo por el bien mayor, por el bien de la iglesia, por el bien de que el nombre de Cristo se pueda establecer hasta lo último de la tierra, hasta que mi aliento ahí, el último suspiro, pero por lo menos decir, Señor, aunque te fallé, miro por el retrovisor, gracias Señor, pero lo que me quedó de vida, me quemé por completo para que tu nombre fuera establecido. Pero eso lleva una renuncia personal. Tenemos por ahí un hermano que no es de esta iglesia, así que, y no voy a dar el nombre, pero no es de acá, que siempre manifiesta, cuando aparece, dice, que antes los cultos eran gloriosos, así dice. Y caía la presencia y caíamos todos de guatita. ¿Acaso no servimos al mismo Dios? ¿Acaso el poder ha cambiado? El poder del Señor es inmutable, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo poder de la cruz que sigue transformando vidas. Por lo tanto, simplemente, yo siempre le digo, simplemente usted es una persona de la emoción, que no ha vivido al verdadero Cristo que ha transformado las vidas, porque él no ha renunciado a su yo. Él siempre encuentra todo malo, desaparece, aparece, desaparece. Y han pasado 45 años en ese ir y venir. Por lo tanto, amado, si tú estás acá es porque hay un propósito para tu vida. Debes encontrarlo y ese propósito se encuentra cuando nos disponemos a servir. No es que va a venir un ángel del cielo, no. Mientras servimos, vamos encontrándonos con ese llamado específico que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es imposible encontrarnos, ser llamados al ministerio simplemente viniendo regularmente, sentarme e irme. No, es mientras me involucro en la obra del Señor. Fui diácono por muchos años y sé que también aquí hay pastores en medio nuestro que han servido en el liderazgo de jóvenes. En fin, vamos quemándose esas etapas y en esas etapas nos vamos encontrando con el propósito específico de Dios, pero en esas etapas cada día necesitamos ir renunciando a nuestro propio yo. Si Cristo Jesús se despojó de su gloria por amor de ustedes y de mí, ¿qué queda para nosotros? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué parte de la ecuación es usted? ¿Es la suma o es la resta? No quiero ser un Grinch, estamos celebrando, pero nos proyectamos a lo que viene adelante. ¿Qué parte de la ecuación es usted? ¿Atiendo al llamado del Señor y me extiendo en lo que viene hacia adelante y me dispongo a servir? ¿O espero y sigo esperando? Y en ese sigo esperando se nos va la vida. Y finalmente nos alejamos del propósito y del objetivo al cual debemos apuntar. Si no renunciamos, nos frenamos, nos estancamos, nos hacemos resistentes al crecimiento. Necesitamos poder renunciar a nuestro propio orgullo. Y dice, si son maduros, atiendan a esto. Por eso me gustó esta parte. Así que atentos a todo lo que hemos alcanzado madurez. No se trata de nosotros mismos, se trata de los que aún viven hoy día en completa oscuridad y que solo Cristo puede transformar sus vidas. Pero esto lleva a una renuncia, a pasar al nivel de la madurez, de ya no quedarnos en cosas pequeñas y enfocarnos en lo que viene adelante. De lo que decimos a la acción, que sea Cristo verdaderamente a través de nuestras vidas. Cuando renunciamos a nuestros propios intereses, es el terreno fértil para que el reino de los cielos pueda avanzar y pueda extenderse. Ese es el lema de nuestras asambleas de Dios. Tierra sana, tierra fértil. Pero para hacer una tierra sana necesitamos renunciar a nuestro orgullo, a las pequeñeces, por el bien mayor, de que la iglesia de Cristo pueda ser establecida hasta lo último de la tierra. ¿Qué haremos ante esto? Necesitamos identificar cuáles son las distracciones, qué nos está sacando del camino y qué nos está desenfocando de la meta suprema. Necesitamos entonces reconocer que fuimos llamados con un propósito. ¡Ay, miserable de mí!, dice el apóstol Pablo. ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? Pero por ahí también hay un Pedro que dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Reconocer
este propósito específico nos lleva a acercarnos cada vez más al Señor, porque mientras más nos acercamos, más y más la vida de Cristo es una realidad a través de mi propia vida, de mi propio matrimonio, como padre, como hijo, como trabajador. ¿Sabe usted que hoy día nos daban unas encuestas? Antes se privilegiaba que los creyentes fueran captados como trabajadores de las empresas. Hoy día hay un rechazo, porque a veces los mismos creyentes, hoy día el mal testimonio está haciendo que las empresas a veces no quieran trabajar con evangélicos porque son complicados. Son peores incluso que los del mundo. Necesitamos ser la diferencia, necesitamos ser esta contracultura, necesitamos asumir que fuimos llamados con ese propósito específico y eso impacta todo mi ser, resistir a vivir de ese espejo retrovisor. Las glorias pasadas las dejamos ahí, las celebramos, pero seguimos hacia adelante. No podemos quedarnos pegados en lo que fue antes. Vuelvo a decir, es el mismo Cristo, es el mismo poder, es el mismo Espíritu, es la misma sangre y es la misma promesa que Él volverá por nosotros. Y si lo que era urgente para la iglesia ahí del primer siglo, el inminente regreso de Jesucristo que los hacía cumplir y llevar el mensaje, debe ser la misma actitud que nos debe mover en este tiempo, en este 2025. El regreso de Cristo es inminente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mirar hacia el lado. Necesitamos despertar y asumir y resistir a quedarnos pegados ahí en el pasado, renunciar a nuestros propios intereses y atender a la meta del supremo llamamiento, y que nos tenga esto viviendo alertas, como fui militar, alertas, siempre atentos a poder defendernos, a poder predicar a Cristo. ¿Qué haremos? ¿Qué decisión tomaremos? Vuelvo a decir, ¿y usted en qué parte de la ecuación está? Creo que para no distraernos y llegar a la meta, es inminente entonces dar urgencia a ese mismo pensamiento de la iglesia primitiva y tener en consideración. Y si el Señor retarda su regreso, ¿es porque se olvidó de nosotros? Es por amor. Es por amor. Es por amor de aquellos que aún no le conocen. Y a veces miramos para el lado también en esto, ¿no? ¿Y a quién le voy a hablar? ¿Cómo está tu entorno propio? ¿Cómo está tu propio sector? Quizás tu propia familia. Quizás eres el único, la única. Quizás hay familia que tenemos que alcanzar para Cristo. Y a veces miramos, no, que nos pensamos solo en esto. Somos muy cúlticos, muy litúrgicos. Y esto está limitado para 5 o 6 personas, 7 con multimedia. Pero proyectarnos solo en esto, creo que no hay espacio. Nuestra proyección debe estar en esos que aún no conocen al Señor. ¿En qué parte usted de la ecuación está? Póngase en pie. Me quedan 3 minutos. Queremos levantar nuevas obras. Necesitamos experimentar ese mismo poder que movió a la iglesia primitiva. Pero para eso necesitamos no quedarnos pegados y poder resistir a lo que quiera desenfocarnos. Hay un problema que surgió en el 313. Hay un hombre en la historia que se llama Constantino, que por un lado vino a dar dignidad a la iglesia cristiana y fueron reconocidos, ya no eran perseguidos, pero el gran problema que hasta nuestros días persigue es que la iglesia se encerró en los templos, que la iglesia se encerró en la liturgia, hasta nuestros días. Pero hay alguien que tiene que hacer la diferencia y a ese alguien es al quien el Señor está llamando en esta hora. A ese alguien es el que el Señor en esta hora está inquietando, está ahí en el corazón, está inquietando y a veces hasta nos molesta. Tanto que hablan de plantación, tanto que hablan de multiplicación. Sí, porque el tiempo se agota y es nuestra tarea y tendremos que rendir cuenta a todos, a cada uno de nosotros. Se nos ha impartido una porción de la gracia del Señor. Hay talento, dice la palabra los talentos, hay unas 5, 2, 1, cualquiera sean esto, pero debemos ser de aquellos que invierten en lo que el Señor ha puesto en nosotros y lo ponen al servicio, porque no se trata de tu fuerza ni de las mías, se trata del poder del cielo.
que se derrama a través de nuestras vidas. Pero eso nos lleva entonces a asumir este segundo año, a multiplicarnos. Queremos a aumentar al 100% en estos 3 años como gestión distrital y nos hemos puesto la primera meta de crecer a un 30%. Eso significa que uno gana a uno. ¿En qué parte de la ecuación usted está? Quizás en ese uno gana uno, quizás usted pueda ser el que preste servicio en los baños, quizás tantas cosas, pero todo eso necesita que usted y yo reconozcamos que hemos sido llamados con un propósito específico. Resistir a mirar al pasado, yo no soy capaz, yo no puedo. No, resiste, porque es el mismo poder que sigue usando a hombres y mujeres que se atreven a decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Y necesitamos renunciar a nuestro yo para que sea el poder de Cristo a través de nuestras vidas. Yo no sé si en este lugar hay alguien que diga, yo quiero ser uno de esos. Solo levanta tu mano y me gustaría terminar orando por ti ahí donde estás. Solo decirle, Señor, gracias por lo que hasta aquí hemos avanzado, pero Señor, no nos queremos quedar en un año. No queremos ser un bebé, queremos llegar a ser un niño, crecer en gracia y en sabiduría, como tú, el Maestro, creciste, y poder llegar a una edad adulta y poder multiplicarnos y tener hijos y que muchas iglesias salgan de esta casa. Pero esto comienza ahora. El futuro se empieza a escribir ahora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Solamente el Señor está buscando a uno o a una que diga, Señor, yo quiero ser esos que trastornan al mundo entero. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor.